Hablando con la licenciada Marina. Ella es psicóloga infanto-juvenil con especialización en discapacidad y familia. Y le pedimos que nos conceda una entrevista para charlar un poco sobre la realidad de las familias que tienen hijos con discapacidad o padecimiento de alguna enfermedad mental en el contexto de la cuarentena. Bienvenida Marina, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, quiero saludarte, muchas gracias. Primero vamos a decir que vos sos parte de un centro que se llama CETI, Centro de Sí. Estimulación Terapéutica de Infanto Juvenil. Y están en la ciudad de Mar del Plata, ¿no es así? Sí, nosotros trabajamos en equipo, estamos en conjunto, o sea, somos un equipo de psicólogas, psicopedagogas, terapistas ocupacionales y fonoaudiólogas. Y trabajamos en equipo. Y vos te dedicás, entonces, sos psicóloga y te dedicás al trabajo con personas con discapacidad y familia. Sí, sí, sí. Principalmente hago niños, pero bueno, la realidad es que el abordaje siempre implica a la familia, orientación a padres, hay que trabajar con los papás también, no es solamente con el niño como un sujeto aislado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la familia, la dinámica familiar y todo el sistema que entra en juego, ¿sí? En esta compleja dinámica. Bueno, vos sabés que en este tiempo de cuarentena, muchas personas me consultaron por diversos motivos y bueno, por eso te pedí la entrevista. Entre ellos, varias gente me comentó de hijos con trastornos en el sueño, es decir, dificultades para dormir o que se les habían movido mucho los horarios. Y también otras personas me consultaron por problemas de conducta de sus hijos. Y nosotros habíamos estado charlando en privado y vos me habías comentado de la importancia de las rutinas, Sí. sobre todo en el contexto de cuarentena. Y bueno, y también me habías hablado un poco sobre, me habías comentado una demanda por parte de las familias, sobre todo de las mamás, en este contexto de cuarentena, donde vos las habías notado como obviamente con una dosis de estrés extra por todo esto. Y como me resonó mucho con el pedido de parte de la audiencia de Touré, de la gente que oye las entregas, quería pedirte que desarrollaras un poquito esto, que contaras cuáles habían sido de alguna manera las Las consultas demandas. que vos por parte de la familia, cómo habías intervenido, qué habías recomendado y qué venías notando, digamos, como que se va dando de alguna forma como patrones en común en todas estas Bien. consultas. Bueno, principalmente ya si pensamos en lo que es la población con discapacidad, ya hay una dificultad o alteración en lo conductual generalizada, o sea, ya generalmente hay dificultades en lo que tiene que ver con la organización, con las rutinas, muchas veces hay muchas dificultades conductuales que en realidad son las que complejizan por ahí la adquisición de nuevos contenidos, de nuevos aprendizajes y demás. Los motivos de consulta o demanda tienen que ver mucho con las dificultades de la organización de la conducta, alteraciones en las rutinas, como bien decías vos, en el sueño, se disparó muchísimo la ansiedad, ¿sí? Podríamos empezar por ahí o pensar como en dos focos de atención, ¿sí? Lo que tiene que ver con la familia, los cuidadores, las madres, los papás, las abuelas, quienes estén a cargo de estos niños y con los niños, ¿sí? Eh, Primero, si vamos a lo que tiene que ver con los niños, tenemos que tener en cuenta que toda esta dinámica de cuarentena modificó todas las rutinas, modificó los horarios, no solamente o sea, en todo el mundo, ¿sí? En todas las personas, en todas las familias. Y los niños, y sobre todo los niños con discapacidad, necesitan una organización de las rutinas, ¿sí?
Por eso, una de las orientaciones que uno realiza desde el espacio terapéutico es la creación de agendas visuales o de cualquier tipo de agendas. O sea, las agendas pueden tener diferentes colores, formas, y son distintas según cada nene, según los niveles de comprensión. Si no todas las agendas son iguales. Pero básicamente se trata de organizar al niño, de organizarle la conducta, de organizarle las rutinas. Lo que nosotros tenemos que pensar es que el nene necesita saber qué es lo que va a venir, ¿sí? La anticipación es muy importante porque la anticipación lo que hace es disminuir los niveles de ansiedad, ¿sí? Entonces el chiquito ya se levanta y sabe qué es lo que va a hacer en su día. Dentro de, de esa organización de la rutina, es Me muy gustaría importante. preguntarte algo. Sí, En este sentido, yo tengo la experiencia por el trabajo en centros terapéuticos y en otros espacios que se suele armar, generalmente por rutina se entiende armar cierto mapa pictogramas. con dibujitos, o bien sea Picto con plaquitas que se pegan o sobre una hoja haciendo dibujos de los distintos momentos que va a tener el día. Vos te estás refiriendo a esto entonces. Sí. Las rutinas, por eso las agendas pueden tener diferentes variables. En lo que es discapacidad, por ahí lo que uno utiliza es el impacto visual, ¿sí? La imagen. Hay muchas páginas en internet que después las podemos por ahí poner como para que los padres puedan descargar las imágenes ahí. Hay muchas imágenes donde directamente se descargan lo que se denominan pictogramas, ¿sí? El pictograma es el dibujito, ¿sí? Del nene que está desayunando o que está haciendo la tarea, ¿sí? O está comiendo, las diferentes rutinas. Esto tiene una organización, generalmente uno lo hace por día o lo puede hacer por semana, de arriba hacia abajo, ¿sí? Es muy importante en la organización de la rutina tener en cuenta qué es lo que uno espera del nene. Entonces, la principal demanda y la principal, por ahí, lo que los padres están diciendo es que la dificultad está con hacer determinadas actividades escolares, ¿sí? Con las tareas que mandan del jardincito, de la escuela. Entonces hay que tener en cuenta que en qué momento le damos al niño este tipo de actividades, ¿sí? Es importante saber que después de esta actividad tiene que haber una actividad que para el chico sea mucho más gratificante, una actividad que sea más de tipo de refuerzo, eh, algo que a él le guste hacer, algo del orden más lúdico o un ratito de pantalla, ya sea la tele o si quieren, no sé, ver algún video, algo que al nene le resulte realmente satisfactorio, gratificante. Entonces nosotros ponemos, Por ejemplo, sí, hacer cierta asociación en la cual siempre después de haber estado, por ejemplo, haciendo un bloque de tarea a la mañana, un rato con la tablet. Entonces poner como los es, dos dibujos, el de la tarea y luego el de la tablet. exacto. Primero, ¿qué es lo que se espera de él? Y después, ¿cuál viene a ser el premio? ¿Sí? Que en realidad lo que nosotros hacemos con esto es ir organizándole el día y el nene va disminuyendo sus niveles de ansiedad. Porque por ahí el nene se levanta pensando en que quiere jugar con un determinado jueguito o que quiere estar un ratito en contacto con la tablet o que quiere jugar con el papá o la mamá en el patio, ¿sí? Y eso es porque es su motivación, es su interés y es lo que él disfruta hacer. Entonces, uno al decirle que esto, al anticiparle desde lo visual que esto va a suceder, disminuye los niveles de ansiedad. Lo que pasa es que nosotros con la gente decimos en qué momento lo va a hacer, ¿sí? Y de Por este momento, por eso, esto, la... por ahí para explicarles el valor de esto a los papás y a las mamás, que no es lo mismo solo decirlo que ponerlo por escrito, ponerlo en un soporte gráfico, porque los nenes, o sea, tienen algo hasta sólido de qué agarrarse para decir, está, después de Sí, comer viene el rato. tenemos un doble input, ¿sí? Tenemos desde lo visual y también lo auditivo. Tenemos que tener en cuenta que un nene con discapacidad, muchos tienen afectada el área de lo que es la comprensión, ¿sí? Y a su vez también la memoria. Entonces no es lo mismo levantarse a la mañana y decirle, vamos a hacer primero esto, esto, esto y esto, sino que además ellos tienen un soporte visual, ellos pueden ir, ¿sí? Revisar la agenda, pueden ir tachando, poniendo una carita feliz o la misma fotito del nene, por ejemplo, que se vaya desplazando a través de las distintas actividades para saber en qué lugar está, ¿sí? Y entonces este impacto visual
nos asegura lo que es la comprensión, ¿sí? Disminuye todo lo que tiene que ver con la ansiedad y trabajamos lo que es la anticipación. Cuando trabajamos la anticipación, también lo que hacemos es que las conductas disruptivas seguramente tratamos de anticiparnos si estas conductas disruptivas no surgen, ¿sí? Problemas de conductas, berrinches, entonces las dificultades conductuales disminuyen, ¿sí? Esto de lo que es la agenda, la organización, la anticipación, la flexibilidad, ¿sí? Garantizándonos a su vez lo que es la correcta comprensión. Y después, por ahí, lo que sí se tiene en cuenta es que yo algo que vi durante todas estas entrevistas virtuales que tuve con las mamás, fue encontrarme como mamás que están, mamás o papás, ¿sí? Mamás, papás o abuelas, quienes están al cuidado de los nenes, es ver mucho grado de estrés y de ansiedad en ellos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por ahí como terapeutas, es bajar la ansiedad de los cuidadores, ¿sí? De quienes se encuentran a cargo de estos niños, y también ayudarlos a ellos a que se organicen y que puedan volver a armarse su propia rutina. Es importante que ellos tengan su propio espacio de cuidado personal. Eh, Hablando es de los papás. los papás, Claro, sí. pues sí que entonces es importante, porque yo en los videos anteriores venía hablando de la importancia de cuidar la calidad de las emociones propias, porque se transmiten muy fácil y porque en los chicos, o sea, es como si uno tiene un balde de 5 litros y los nenes tienen un balde de 2 litros y medio. Entonces, lo que mi talla los desborda. Entonces, cualquier expresión emocional mía para ellos es el doble de grande. Entonces, digo, vos estás hablando de que es muy importante para que los papás puedan ser emocionalmente nutritivos, que se puedan dedicar un rato a ellos, Sí, de alguna manera. es importante esto, ¿no? O sea, son como distintos aspectos que uno tiene que tratar de generar, en los cuales tiene que generar equilibrio, ¿sí? A ver, hay que entender, por ejemplo, cuando uno tiene una sesión, una mamá que está sobrepasada, que no puede más, que no solamente esta mamá está a cargo de una persona con discapacidad, esta mamá está a cargo de una familia, de los demás hermanitos que también necesitan su atención. En algunos casos también tienen compañeros, un marido, una pareja, en otros casos no. Hay mamás que también tienen a cargo el cuidado de una persona mayor. Entonces, por ahí tenemos que tener muy en cuenta de no sobrecargar a esta mamá. Y muchas veces por ahí mi sugerencia es, bueno, a ver, vamos a ver cuál es la prioridad, qué es lo más importante hoy. Sí, a ver, es importante que cumplas con todas las tareas escolares, pero quizá hoy no podemos empezar con todo juntos, ¿sí? Por ahí tenemos que empezar con una, con dos, se lo organizamos, se lo ponemos en la rutina, en la agenda. Es importante garantizar que el chico pueda cumplir una actividad, hacerla bien y que se sienta satisfecho por eso, ¿sí? Disminuir los niveles de frustración tanto en los padres como en los propios niños, porque por ahí esto de lo que vos hablabas, ¿no? La frustración de los padres al no poder con tanto, termina recayendo e impactando emocionalmente en estos niños. Por ahí decir que más importante que cumplir con toda la tarea y de una forma como espasmódica, por espasmos, días sí, días no, con un montón de angustia y de complicación, es más valioso por ahí no hacerla toda, pero sí poder sostener pedacitos todos los días. Exacto, la rutina es importantísima, así que era lo que hablábamos hoy por ahí con el tema de la agenda. Tener un orden, tener una rutina, es importante el respeto de las comidas, el respeto de determinadas actividades. No todo en la vida del niño puede ser únicamente cumplir con las tareas escolares, tienen que haber momentos de esparcimiento, de actividades lúdicas. También se puede transmitir al niño y se puede trabajar a través de una manera, no sé, si uno quiere jugar, el nene está aprendiendo lo que son las, no sé, las cantidades. Y uno puede trabajar con, no sé, al hacer una torta, por ejemplo. Entonces vamos a contar las cucharadas de azúcar. O sea, a ver, el conocimiento y el aprendizaje se puede dar de muchas maneras. Es importante que se cumplan con las actividades que desde las instituciones educativas se dan, pero es importante que estas mamás tengan en cuenta que
no lo vivan como una cuestión de demasiada presión porque no lo pueden sostener. Y es más importante momentos de calidad con su hijo que de cantidad, y donde un clima emocional sea totalmente tenso, donde haya berrinches, donde haya llantos, donde las madres se encuentren, o padres, ¿no? Se encuentren desbordados y sean poco asertivos. Y en este punto por ahí, lo que estaría bueno tener en cuenta es que para muchos problemas de conducta, y también nenes con discapacidad, sin discapacidad y cualquier niño, es importante que los padres se muestren en bloques, ¿sí? En lo que se denomina bloque parental, que no haya fisuras, que el discurso de mamá y de papá sea exactamente el mismo, ¿sí? Que el niño no vaya a buscar una alianza, que sería esto de, bueno, le pregunto a mamá porque mamá me va a decir que sí y papá me va a decir que no, o viceversa, ¿sí? Ellos, papá y mamá tienen que manejar el mismo discurso, porque eso al niño le genera seguridad, ¿sí? Y esa seguridad impacta en su autoestima, impacta en todo el desarrollo psicoemocional del niño, ¿sí? No es un buen momento para que un padre esté o madre esté desautorizando al otro, digamos. No, ese nunca es un buen momento para eso, ¿sí? Siempre en realidad se tienen que apoyar, y la idea es pensar en lo que es un equipo de crianza, ¿sí? Trabajar en conjunto. Justamente las grandes dificultades vienen cuando los padres se desautorizan, porque el nene pierde, no sabe cuál es el referente, a quién tiene que realmente responder. A ver, para un niño, mamá y papá son como lo más importante. Es esto por ahí que el otro día nosotros conversando yo te decía, ¿no? Por ahí el nene dice, no sé, están en el colegio, bueno, yo cuando sea grande quiero ser como papá, o yo cuando sea grande quiero ser como mi mamá, o mi papá es el más fuerte, o nada más rápido. Entonces, para el nene, esa idealización que tiene el padre, sí, que lo ve de esa manera, es muy importante. Entonces, es importante que esta mamá y este papá se muestren unidos, ¿sí? Que no haya fisuras ahí, que no haya ninguna situación por ahí de contradicción entre ellos. Es difícil, ¿sí? Pero por ahí yo siempre lo que les recomiendo es, pueden no estar de acuerdo, pero no se desautoricen en el momento, ¿sí? Puede que por ahí en ese momento vos como papá le dijiste algo y yo por dentro dije, ay no, esto, pero ahí en ese momento no te voy a desautorizar a vos en ese preciso momento, sino que a la noche, cuando los nenes no escuchen, te agarraré a un costadito o en alguna situación te diré, mira, a ver, ¿cómo vamos a resolver esto? O no me pareció la manera que le dijiste que no, o te pasaste con el límite, ¿sí? Los límites son asertivos cuando realmente los pueden cumplir. Cuando por ahí en esta situación de cuarentena es imposible que un niño pueda estar un mes sin computadora. Antes de que sigas entrando en el tema de los límites y de la asertividad, que es fundamental, quería dar otro ejemplo, porque, o sea, generalmente lo más común es que haya o parejas, o sea, conviviendo con sus hijos y criando en la situación convencional, o padres separados, pero que igual opera esto, aunque en las dos casas. En cuarentena, de todas maneras, no estaría pasando. Y por otro lado, familias donde eh, viven abuelos, padres e hijos. Entonces, por ahí, la mamá toma una decisión o una línea y la abuela va en otro sentido. Entonces, lo Sí, digo porque me ha pasado con alguna amiga que dice, pero el problema es que mi mamá le da a la mi hijo la tablet cuando yo no estoy. Entonces digo, esa. como consejo para esos casos, por ahí es decirle, a mi amiga tendría que decirle a su mamá algo del estilo de, mira mamá, o sea, si vos me desautorizás, le generás un problema a él que después le va a traer conflictos. Entonces, Esa. esta misma explicación que vale para las parejas, también Para vale para los otros modos de crianza. La cuestión transgeneracional vendría a ser eso. Y por ahí lo que uno tiene que tener en cuenta es que el abuelo va a ser abuelo, y generalmente el abuelo mima un poquito más, ¿sí? O cede en algunas cuestiones, pero esto no tiene que ser delante de los padres. Entonces, si yo como mamá te dejé a mi hijo, ¿sí? Y en ese momento lo estabas cuidando vos como abuela podés hacer lo que quieras en ese momento. Pero cuando estamos las dos, ¿sí? La voz es la de la mamá o la del papá, ¿sí? Sí, seguramente es así. ¿Sí? En ese momento las abuelas tienen que tratar de
no contradecir a los padres, no desautorizarlos, porque si no, en realidad hay una cuestión de dificultad en lo que tiene que ver con una jerarquía parental y se desjerarquiza a estos padres, ¿sí? Claro, era lo mismo Entonces, que cuando mamá me dice una cosa y papá me dice otra. eh, exacto, los abuelos, exacto. cuando están los papás, es lo que dice papá, lo que dice mamá, está Ay, lo bien que y dice- así. Exacto, sí. No sé, Y si como abuela te doy un mimo, tiene que ser como una especie de complicidad de que mamá y papá no se enteraron, ¿sí? Pero no, claro, sí, como diciendo, bueno, listo, te doy el chocolatito. ¿Qué abuela no nos hizo eso? ¿No? Como decía, bueno, te doy el chocolatito, pero no digas nada. Pero nunca desautorizar a los padres adelante de los niños. Eso es fundamental. Sí. y ahora La sí, ¿cómo jerarquía, es esto sí, de la asertividad de los límites que venís diciendo? Y creo que acá recién decías algo de no poner límites que no se puedan cumplir. exacto. Tanto en los límites como en las actividades, ¿sí? Desde una tarea, si yo le doy al niño una tarea que él realmente le va a implicar muchísima dificultad, ¿sí? Se va a frustrar él al no poder realizarla y me voy a frustrar yo como educador o como padre en ese momento porque no voy a lograr cuál es mi objetivo. Con los límites pasa lo mismo. En esta situación de cuarentena en que los nenes o sea, la sobreexposición a pantallas no es buena para un niño. Sin embargo, sabemos que en esta situación los chicos hoy son los medios que están utilizando para hacer las actividades diarias, para conectarse con las plataformas de la escuela y demás. Entonces, que yo le diga a un niño, mira, durante un mes no vas a tener la compu, no lo voy a poder sostener, ¿sí? Los límites tienen que ser, o las a ver, se tiene que poder cumplir. Si el nene no hizo una determinada tarea y yo le digo, bueno, a ver tú, no, tampoco es un castigo, ¿sí? Pero bueno, por esto hoy... Pedirle a un nene muy chiquito que ordene solo su cuarto, o sea, algo que no va a poder hacer porque se va a dispersar, porque, Exacto. o sí, o pedirle tareas, sí, a un chico de 5 años que se ponga a hacer toda su tarea solo, o sea, o Lo de importante 6. es dar tareas pequeñas que él los puede lograr, ¿sí? Nosotros como adultos poder no pensar que eso tiene que darse por sentado, no es porque así lo tiene que hacer, no, el nene necesita el refuerzo social, necesita que uno le sonría, que le diga, muy bien, lo hiciste, bueno, qué bien que hiciste con esto, vamos a intentar un poquito más, ¿sí? Eso es muy importante. El niño busca continuamente el reconocimiento del padre, la aprobación desde lo social. Entonces, muchas veces a los padres uno les dice, no den por hecho que ellos lo tienen que hacer, ¿sí? Refuércenlo socialmente, refuércenlo desde la cuestión lúdica. Mirá, buenísimo cómo hiciste esto, ahora por eso vamos a jugar con esto, vamos a hacer una determinada actividad. Eso es súper importante, ¿sí? No sé si fui clara con esa Sí, parte. además esto muchas veces siempre hablo de la importancia de cómo construir las reglas al momento de jugar con los chicos. Y Ujú. opera el mismo principio en el cual, o sea, las cosas no tienen que ser ni tan difíciles que se vuelvan imposibles, ni tan fáciles que sean tontas, aburridas. Y, y bueno, esto de la importancia de festejar, de hacerle sentir, Forzar positivamente. claro, Sí, que muchas veces el placer es esto, es, che, qué bien lo hiciste, qué divertido, no hace falta tampoco ir a no, comprar un kilo tengo de que dar un helado. o sea, no te tengo que dar un chocolate para que veas que eso estaba bien, ¿sí? El niño disfruta la sonrisa y la cuestión genuina, porque si yo le digo al nene, muy bien, y no lo siento, eso no le va a llegar. Entonces, nosotros mismos como terapeutas, cuando trabajamos con los nenes, o sea, y un nene hace algo bien, cuando yo me alegro en serio, ¿sí? No le di no le hice un refuerzo positivo social o desde muy bien, desde una cuestión tan conductiva, si bien uno trabaja desde un marco cognitivo-conductual, ¿sí? No es una cuestión conductista de muy bien en sí mismo, ¿sí? Eso va acompañado de un gesto, de una emocionalidad, ¿sí? El nene tiene que entender yo le tengo que hacer entender que yo disfruto de sus logros, ¿sí? Eso le tiene que llegar. Y eso llega únicamente cuando es genuino. Cuando eso no es genuino, al nene le puedes decir muy bien que es exactamente lo mismo, ¿sí? Y muchas veces los papás no lo saben, pero los chicos, una de las cosas que más ayuda a estimular y a desarrollar
es que los papás demuestren que están disfrutando los logros de los hijos. Cuando pasa eso, los chicos son capaces de hacer cosas que antes no les interesaban solo por ver la sonrisa del papá o de la mamá, por sentir la manito en la cabeza, Entonces, por ahí un buen refuerzo para los papás es saber que el mejor refuerzo que le pueden dar es el gesto, es el cariño, así, genuinamente. Exacto. Y también otra cosa importante, por ahí que fuimos como, son dos cosas que fueron, dos ejes que fueron atravesando todo esto, fue la cuestión de que es importante tanto lo emocional como el límite. El límite también el límite es saludable para el nene. Entonces tenemos que lograr un equilibrio en esto. No puede ser todo límite, no puede ser todo que no puede ser todo regla y tampoco puede ser todo juego, ¿sí? Es estas funciones parentales, la normativa y la nutricia, que son las dos funciones parentales que tienen que llegar, que estar equilibradas. Es dificilísimo, ¿eh? Por ahí desde la teoría parece muy, muy sencillo decirlo, y hay que buscar el equilibrio continuamente. Yo sé que por ahí los padres pueden decir, bueno, sí, te quiero ver en mi casa con este terremotito a ver cómo lo lográs. Para eso estamos los terapeutas. Cabe por ahí aclarar que esto es algo que son lineamientos que estamos dando con un carácter como muy general. Tenemos que pensar en la subjetividad de cada uno de los niños, en la particularidad, en la individualidad, en que no todas las familias y todos los sistemas son idénticos, cada uno tiene sus particularidades y cada uno sabrá también poder acudir a sus referentes, a los terapeutas o hacer las consultas necesarias, ¿sí? Para trabajar en particular cada caso. Eso me parece que es... Tengo ganas de preguntarte algo que hablamos por privado nosotros y que tiene que ver con lo que se debe, con el valor de los terapeutas, o sea, con qué esperar o qué pedirle, qué es lícito demandarle a los terapeutas en cuarentena. Bien. A ver, como terapeutas, primero lo que tuvimos que aprender desde este lugar es a flexibilizar, ¿sí? O sea, nosotros pedimos que los niños flexibilicen y también nosotros como terapeutas tuvimos que flexibilizar porque las formas de abordaje son totalmente distintas. A mí me llegaban los nenes en los cuales yo trabajaba en el consultorio cara a cara y hoy con muchos chicos con grandes dificultades por ahí o que no pueden sostenerse frente a una pantalla durante un tiempo, es más complejo. Entonces la orientación es hacia los padres. Entonces, por ahí los nenes que tienen determinada discapacidad y que ya tienen su equipo terapéutico, primero que se espera que los terapeutas asuman un rol de compromiso frente a esta situación y si no lo hacen, que sean los padres quienes demanden, ¿sí? Y que aprendan a pedir ayuda. Que no, a ver, que ellos puedan decir, a ver, no lo estoy pudiendo manejar en casa, no estoy pudiendo lograr esto, se me está complicando con el tema de la comida, se me está complicando con el tema del sueño. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo hago? Nosotros estamos cada uno desde su rol para poder aportar y apoyar y acompañar en este proceso tan complejo y no nos queda otra que adaptarnos, flexibilizar y desde nuestro rol tratar de dar lo que más podamos. ¿Sí? Bien. Sí, por ahí el cambio más importante que trae este contexto de cuarentena es que el terapeuta ya no trabaja de primera mano con el paciente, sino que ahora trabaja a través de los padres o de los quienes participan de la vida diaria de la persona. Que eso siempre tendría que haber sido, eso siempre tendría que ser así, o por lo menos nosotros desde SETI lo manejamos así, ¿sí? Siempre hay que abordar al padre, al padre y a la familia. El nene no es que vienen, nos traen al nene al consultorio y nosotros trabajamos y no, a ver, hay devoluciones, hay trabajos de intercesión. La idea es generalizar los objetivos terapéuticos, ¿sí? Y lo que se hace en consultorio que tenga una funcionalidad y un objetivo dentro del hogar. ¿Sí? Si no, son intervenciones totalmente aisladas y descontextualizadas. Sí, sí, yo creo que muchas veces ocurre esto de que la discapacidad, o sea, Tomás, te traigo a mi hijo, o sea, Tomás, lo traje al espacio como si solo quedara ahí. Y yo te Y voy a decir, cuando, vení vos también y sentate acá para aprender, ¿sí? Y es ahí claro, donde nosotros como terapeutas tenemos que trabajar. por ahí a veces es contraintuitivo al principio para las familias entender que la discapacidad de una persona, nobleza obliga, los va
a llevar a tener que hacer cambios sobre sí mismos. Esto es como si de golpe decís, no sé, como si repartieran, no sé, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Que cada persona con discapacidad necesita que el contexto también Que se adapte crezca, y se acompañe. adapte, Sí, tome el compromiso de adaptarse. Y bueno, nada, me parece que a veces, claro, queda como en la cuestión de, bueno, acá está sí. él, no es Y solo él, también, o sea, es no, nosotros, ¿cómo hacemos para vivir con esto? Claro. exacto, es toda la familia la que se tiene que involucrar y hay algo que tenemos que prestar como un cuidado especial, que muchas veces por ahí no se les presta tanta atención, no al niño, sino que a veces uno como terapeuta incluso no pregunta, pero que es muy importante el otro hermanito, ¿sí? A veces tenemos una familia donde hay un nene con discapacidad y hay otro hermanito que requiere también atención, que requiere, entonces, bueno, poder distribuir también esa energía. Por eso es muy importante el trabajo de que los padres se acompañen y se apoyen y que sean ambos quienes lleven a cabo no solamente los tratamientos, sino el llevar, el traer y las actividades de cada uno de ellos, ¿sí? Tienen que ser los dos, para no sobrecargar a uno del sistema familiar, ¿sí? Y poder tratar de mantener el equilibrio en la familia, que no es para nada sencillo, ¿sí? Así que eso creo que es importante. Excelente. Por último, a mí me gustaría que habláramos muy por arriba, por lo menos de forma general, porque ya no nos queda tanto tiempo tampoco, pero dos preguntas que fueron bastante recurrentes, tres en realidad, pero una ya la respondimos, que tenía que ver en relación a las tareas. Entonces ya dijimos como que en modo esencial es muy importante no sobrecargarse, no es tan importante cumplirla con todo, o sea, cumplir toda la tarea, sino poder sostener regularidad y placer en eso. Sí, Que los niños sientan que prosperan y no que son terribles. esto Pero aclaramos también es la orientación para los niños con discapacidad, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener como una atención especial, que no se vaya a malinterpretar, que nos escuche algún docente y que diga, no, a ver, ellos tienen que cumplir con todo lo que uno les propone y tienen tiempos de entrega. Estamos hablando de tener en cuenta las particularidades de cada familia que tiene un niño con discapacidad. Eso me parece que es importante. Que sí, no se me vaya parece a importante malinterpretar. remarcar. Sí. Sí, sí. Te corté, perdón. Bien, no, pero súper atinado. Bueno, sí, hecha esta salvedad y hechas estas recomendaciones, si se quiere, dos de las cosas que fueron muy frecuentes, preguntas muy frecuentes que recibí, tienen que ver en relación al trastorno del sueño, o sea, como con la cuarentena y los horarios se cambiaron y mucha gente se está como, los chicos se están durmiendo cada vez más tarde. Esto fue en un sentido, y en el otro algunos problemas de conducta, sobre todo gente que tiene hijos con trastornos oposicionistas. Bien. En lo que tiene que ver con los trastornos de conducta, ya mucho de las orientaciones que dimos a lo largo de la charla son aplicables, ¿sí? La importancia con un chico con un trastorno oposicionista desafiante, a ver, la agenda, que los organicen, que el nene sepa qué es lo que se espere de él. A ver, si un nene con estas características necesita más que nadie de este bloque parental del que hablábamos, ¿sí? De un único discurso de mamá y papá, es un nene que no le tengo que decir continuamente todo que no. Y tengo que no tanto marcarle el no, sino ir sobre todo a los aspectos positivos y demostrarle, ¿sí? Que esa conducta esperable o cuando hizo algo que está bien es lo que se espera de él, reforzarle, aplaudirle, festejarle, todo ese tipo de conductas, porque cuando yo refuerzo esa conducta esperable, la conducta contradictoria, ¿sí? Que es la disconducta, naturalmente comienza a disminuir. Entonces esto es algo muy importante para chicos, o sea, con chicos con características oposicionistas desafiantes. A su vez, en lo que tiene que ver con las dificultades en el sueño, esta cuestión... Quiero preguntar algo antes de pasar ahí. Vos habías, o seguramente conozcas esta técnica que se llama la extinción, en relación a las conductas Sí, disvaliosas, digamos. ¿De qué se se trata llama la extinción?
Primero nosotros para eso tenemos que por ahí explicar lo que es una conducta disruptiva, ¿sí? O es una disconducta, o la conducta problema vendría a ser, ¿sí? La técnica que se utiliza mucho en todo lo que es oposicionismo desafiante es la extinción. Extinguir es igual a ignorar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pero yo no ignoro al niño, yo ignoro la conducta disruptiva. Entonces, si un nene está queriendo llamar la atención y en ese momento sabe que yo, mamá, me voy a enojar por una determinada actitud, como puede ser, no sé, golpear la mesa, patear la mesa y hacerlo continuamente, a este nene oposicionista, si yo lo miro y le digo, ¿sabés qué me molesta? Que patees la mesa, no lo hagas más, le estoy generando atención. Cuando yo genero atención a esa disconducta, se la refuerzo también. Entonces, por eso utilizamos la técnica de extinción, que es ignorar la conducta disruptiva, ¿sí? Con esto no les estoy diciendo ignoren a sus hijos, ¿sí? Que si tienen características oposicionistas desafiantes. Estamos diciendo ignoren la conducta disruptiva. Hay que mostrarle que esa conducta... Un platito que tiene, por ejemplo, estás comiendo y el nene está, dele patear, el nene o el adolescente, el que sea, dele patear la pata de la mesa porque sabe que molesta. Entonces Exacto. yo, en vez de hacer foco en eso, le hablo como un, o sea, continúo con la charla, le hago un comentario. O directamente continúas como si nada. O si no, otra conducta puede ser no solamente extinguir esa conducta disruptiva, sino reforzar la positiva. El nene estaba pateando, pero por otro lado había aprendido a comer con el cuchillo y el tenedor, o pudo servirse solo el jugo en el vaso. Entonces lo miro y le digo, ay, mirá qué bien cómo te serviste, cómo pudiste servirte solo. ¿Qué hice? Mi atención fue una conducta positiva, fue al que pudo servirse solo, que comió con los, no sé, que pudo utilizar bien el cuchillo, ¿sí? No le presté atención a esa conducta desafiante. Eso es extinguir una conducta, ¿sí? Es ignorar la conducta disruptiva. La conducta lo que quiere hacer es lograr un objetivo. Cuando ya no logra ese objetivo, naturalmente cae, ¿sí? Son principios de conductismo básicos y funcionan o sea, es maravilloso para poder aplicar con chicos con trastornos de conducta, pero es muy difícil porque por ahí muchas veces son años de uno estar explicándole qué es lo que me molesta, y nenes con estas características, por ahí lo mejor es no decirles tanto esto y reforzar lo positivo. Creo que hay que volver a repetir esta idea que decíamos recién de que uno tiene, que es toda la familia la que se tiene que involucrar en cambiar, porque entonces, digo, vos decís, son años de un comportamiento de los padres y de los hijos que van como cristalizando una situación. Sí. Entonces no va a cambiar solo el otro, es necesario que yo desactive los resortes. Sí, porque es una dinámica relacional, ¿sí? Por eso era tan importante el compromiso de la familia, pensar la familia como un sistema, ¿sí? Como todos los miembros colaboran al mantenimiento de un determinado síntoma, ¿sí? Y pensar en patrones relacionales que se vienen reproduciendo desde años y no se van no van a desaparecer de un día para el otro, ¿sí? Yo a veces les digo, bueno, a ver, sépanlo, y se lo digo a los padres, la primera semana que ustedes extingan esta conducta se van a acordar de mí y no bien, ¿sí? Porque él va a estar allá arriba, porque estaba acostumbrado a que lo que hacía le funcionaba y ahora ya no le funciona, no le está funcionando. Van a redoblar la apuesta, ¿sí? Es truco, quiero retruco, quiero vale 4, hasta ver hasta dónde ya el padre no puede más. Pero bueno, esto es paciencia, es acompañamiento, y es muy importante el rol del terapeuta, y que el terapeuta pueda tener una formación también en lo que es un análisis funcional de la conducta. ¿Qué función tiene esta conducta? El terapeuta acá es, o sea, foco en todos los miembros de la familia. Todos los miembros de la familia tienen que referenciarse con el terapeuta, no solo la persona que propone la conducta. Sobre todo los padres, ¿sí? O los cuidadores, quienes llevan a cabo lo que es la crianza. Sí, por ahí decirle al hermanito, bueno, fíjate que cuando hace esto no le des bolilla, no lo mires, o nos vamos a jugar para otro lado, ¿sí? Tiene que ver con esto. Y lo otro que me habías preguntado era lo del sueño, y lo que por ahí tenemos que tener en cuenta es, bueno, la importancia nuevamente de las rutinas,
¿sí? De que no se hagan siestas largas, de mantener cierto hábito en que el nene se levante relativamente temprano. No digo que lo levanten a las 7 de la mañana, ¿sí? Pero sí a las 9:30, a las 9. Esto es importante. No sobreexponerlo a lo que son las pantallas, ¿sí? Limitar el uso de las pantallas. Es real que hoy es el recurso, pero tenemos que disminuir disminuir la exposición a pantallas, el contenido de qué es lo que van a ver, ¿sí? Por ejemplo, eh, que no El día de sean la cita es de a partir de las 7 ya no va a haber más a partir de tablet. hay que evitar las pantallas y si, por ejemplo, las utilizamos, pensar en el contenido, ¿sí? Bueno, a ver, en familia vamos a hacer una clase de yoga o vamos a hacer algo que nos baje, no algo que nos estimule y que nos tenga allá arriba. Eso es importante. Es importante las descargas desde lo motor, ¿sí? La actividad física. eh, los que tienen la suerte de tener jardín, que puedan aprovechar el jardín cuando está lindo para que los chicos descarguen, que hagan actividad al aire libre, que jueguen, y los que no, ser un poquito más creativos, porque dentro de las casas y de los del apartamentos, por más que no tengan un jardín, también se puede hacer mucho, ¿sí? No, yo tengo algún video para la gente en la página donde creo que lleva por título "Cómo hacer gimnasia con tus hijos", con un Bien, montón de consejos. Y también hay otro video que ya tiene el título de "La hora de juego", donde expliqué la importancia de ordenar 1 o 2 horas más o menos por día, o sea, 1 hora por día al menos, donde liberar un espacio para que los chicos puedan jugar. Eh, ujú. sí, en el sentido de esto y para que los papás sepan y que hay más videos y más información Hay que pueden ir en ya la página. encontrando en la página. Bien, perfecto. Sí, y después pueden hacer en función de esto, si les interesa algún tipo de pregunta o si quedó algún tema que les interesaría saber más, también preguntar y se puede ampliar. Bien. Bien, entonces, Bueno, pasando el link, en este sentido es importante que tengan rutina, que no se levanten muy tarde, que por la noche no hagan, no estén en contacto con pantallas. ujú. Es Sí, importante si también que está tengan tiempo de juego corporal contenido, a lo largo del día. exacto. Bien, sí. Después hay un montón de cosas que es muy amplio el tema. Por ejemplo, eh, no consumir. Lo que pasa es que acá ya me estoy metiendo por ahí en otras áreas, ¿sí? Pero, por ejemplo, todos saben que la Coca-Cola, el azúcar, ¿sí? Hay determinados alimentos que son muy estimulantes. Entonces, tener en cuenta reducir determinados alimentos, y acá por ahí es el área más de una nutricionista o, no es, o del médico, no es específicamente mi rol. Pero bueno, hay que hacer toda una educación, ¿sí? Y también tener en cuenta todo lo que es la higiene del sueño. Con los adultos que tienen problemas para el sueño no se les recomienda tomar café ni azúcar, lo mismo opera para los chicos, o sea, Exacto. sin hacer. Sí, yo he escuchado muchos papás que me dicen, bueno, le doy un poquito de café con leche y para un nene de 5 años, eso igual no es mi área, vuelvo a repetirlo, pero por ahí no es tan aconsejable que tomen café con leche, ¿sí? La cafeína estimula, o sea, nosotros como adultos nos estimula y son cuestiones que me parece que por ahí cada papá tiene que preguntar al profesional de área, pero bueno, son cuestiones que hay que tener en cuenta. La descarga desde lo motor es muy importante, ¿sí? La actividad física o elegir el momento del baño, decir, bueno, a ver, a las 8 en vez de bañarlos por ahí más a la tarde, empezar a pensar en las 7 u 8 antes de comer, porque el agua relaja y para que vayan más tranquilos y ya el cuerpito está más relajado, ¿sí? Los músculos, todos sabemos lo que nos produce el agua caliente, ¿sí? Entonces, bueno, hay un montón de estrategias que se pueden tener en cuenta. Después, bueno, ni hablar de que hay niños que tienen una ansiedad por separación o nenes que no pueden dormir solos en su cama, que sería un capítulo totalmente aparte, pero bueno, sí, es muy amplio todo. Bien, Marina, bueno, bueno, primero que nada, muchas gracias por tu gracias tiempo, a Ujú, por tu disposición. Vos estás, entonces dijimos, en el área de Mar del Plata. ujú, sí. ¿Tenés un email, un correo electrónico al cual la gente te pueda escribir? Sí, sí, tengo mail o si no el Facebook también, pero bueno, te paso el mail. Es mar-chalde-anchorena@yahoo.com.ar.
Después cualquier cosa igual lo podemos dejar abajo escrito Vamos. o cualquier consulta, porque es medio largo. Bien. Sí. Bueno, Bien. la verdad que te agradezco mucho que hayas disfrutado vos también. Se ve que la charla Sí, fue sí, muy interesante, así estuvo bueno. te agradecemos mucho de acá de Touré y esperamos tenerte nuevamente para seguir hablando de más temas. Vamos a esperar ahora a recibir el feedback de la gente cuando subamos la charla y a partir de Bueno, ahí te invitaremos nuevamente a bueno, participar. muchas gracias. Entonces, muchas gracias a ustedes. Adiós. Saludos.